A ver, imaginemos por un momento un escenario súper cotidiano. Una junta de vecinos, Uf, telita con las juntas de vecinos. totalmente. O una aburridísima reunión de trabajo, de esas que parece que no acaban nunca. Y bueno, todo el mundo está sentado, se respeta el turno de palabra, se leen las actas, se usan fórmulas de cortesía. Sí, lo que viene siendo el comportamiento civilizado. Exacto. Eso es lo que vemos en la superficie. Pero claro, por debajo de ese barniz de civilización, ¿qué está pasando realmente? Ostras, pasan muchísimas cosas. Ya te digo. Hay miradas de reojo, hay envidias antiguas, una tensión que se puede cortar con cuchillo y a veces un deseo irracional, inconfesable, de que alguien de repente pegue un grito y tire los papeles por los aires. Es un impulso muy humano, sí. Pues hoy, en este análisis a fondo, vamos a hablar precisamente de esto, de por qué la sociedad necesita desesperadamente eh, tapar esos impulsos caóticos y cómo hay una disciplina que hace exactamente lo contrario, o sea, destaparlos. Es un punto de partida excelente, la verdad. Porque el material que tenemos hoy sobre la mesa nos obliga a mirar justo ahí, a esa tensión subterránea de la que hablas. Ajá, El texto es fascinante. Se titula Lo real y los semblantes en la política lacaniana. Y el autor es Hernando Bernal. Y bueno, la misión que tenemos por delante hoy es desentrañar cómo el psicoanálisis entiende la política y sobre todo los vínculos humanos, desde una perspectiva que choca frontalmente con lo que consideramos el sentido común. Sí, choca bastante. Ni de campañas electorales, ¿verdad? Para nada, para nada. Para quienes nos escuchan, debe quedar clarísimo que no estamos hablando de debatir sobre qué partido aprueba qué ley o quién gana unas elecciones. Estamos hablando de la política en su sentido más fundamental, casi te diría etimológico. Vale. Es decir, cómo nos organizamos los seres humanos, cómo nos vinculamos unos con otros y muy especialmente cómo lidiamos con esas fuerzas invisibles e irracionales que operan cada vez que intentamos vivir en común. Vale, vamos a desgranar esto, porque, a ver, el texto, aunque es engañosamente breve, tiene una densidad conceptual que asusta un poco al principio. Sí, exige leer despacio. Claro. Habla de fuerzas invisibles, sí, pero lo hace desde la teoría pura. Y para entender de dónde sale toda esta teoría, Bernal nos lleva en un viaje al año 1999. Exactamente, apoyándose en Jacqueline Miller. Eso es. Bernal nos dice que Miller propone una metodología muy específica para poder definir esta política lacaniana. Miller afirma que, sin dejar de recurrir a la historia, lo que se debe hacer es elevar algunos acontecimientos a principios. Ajá. Unos principios que puedan constituir esa política, para luego estudiar cómo se aplican hoy y mañana. Y a ver si lo entiendo, porque suena muy abstracto. A ver, dime. ¿Es este método de Miller una especie de proceso en el que tomamos casos de estudio históricos, les quitamos el polvo, ignoramos los nombres propios y las fechas exactas, y extraemos su esencia para crear un manual de operaciones atemporal? Lo fascinante de esto es que, aunque tu analogía del manual nos acerca bastante a la idea, el psicoanálisis da un paso más allá. Fíjate que un manual suele tener instrucciones para arreglar algo que se ha roto, ¿no? Claro, el paso a paso. Eso es. Pero Miller no busca arreglar la historia. La historia, desde esta perspectiva lacaniana, no se estudia por mera erudición, ni tampoco para ese tópico de no repetir los errores del pasado. ya, la típica frase del libro de texto. Exacto. Más bien se observa como si fuera la sala de disección del comportamiento humano. O sea, no buscan la anécdota concreta, buscan la anatomía del suceso, por así decirlo. Exactamente, lo has clavado. Cuando Miller habla de elevar acontecimientos a principios, lo que propone es buscar la matriz estructural. A ver, ponme un ejemplo para bajarlo a la tierra. Pues pongamos un ejemplo histórico, pero sin dar nombres. Si a lo largo de los siglos vemos que toda gran revolución termina creando una nueva forma de autoridad, una que además se parece sospechosamente a la que acaba de derrocar, Ya, el eterno retorno. eso es. El acontecimiento histórico sería la revolución concreta, la francesa, la rusa, la que sea. Pero el principio que se extrae es la necesidad estructural del ser humano de instaurar una figura de autoridad. Miller buscaba esos patrones subyacentes, esas constantes que Lacan observó, fíjate, incluso en la propia formación de los psicoanalistas. Entiendo. Buscar principios significa admitir que cambiemos de siglo, cambiemos de tecnología,
La manera en la que los humanos nos enredamos los unos con los otros responde a unas dinámicas muy precisas y muy repetitivas. Claro, claro, es como intentar encontrar el código fuente de la sociedad humana. Me gusta eso del código fuente. Y, a ver, si Miller propone extraer este código fuente para leer nuestro presente y nuestro futuro, la pregunta cae por su propio peso. ¿Cuáles son los conceptos clave de esa política lacaniana? ¿Cuáles son esas líneas de código maestras? Ahí es donde entramos en materia densa. Ya te digo. Y aquí el texto de Bernal nos lanza de lleno a los dos términos absolutos alrededor de los cuales Lacan ordenó prácticamente todo su trabajo. Nos dice que la política lacaniana se basa en encontrar la antinomia, es decir, el conflicto, o bien el acuerdo, entre dos elementos. Ajá, los dos grandes pilares. Sí, uno es el real y el otro son los semblantes. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque, vamos a ver, son palabras que en el lenguaje de la calle, en el día a día, usamos sin pensar apenas en ellas. Totalmente. O sea, lo real nos parece que es lo verdadero, lo tangible. Y un semblante parece, pues, una cara, un gesto, una apariencia. Pero aquí tienen un peso muy distinto. Claro, claramente estamos hablando de otra cosa. Yo para intentar visualizar esta antinomia, este choque de trenes conceptual, me imaginaba una especie de analogía teatral. A ver, te escucho atentamente. Pensemos en una representación de una gran obra de teatro, clásico. En este caso, los semblantes serían todo lo que está construido artificialmente, o sea, el decorado de cartón piedra, el guión meticulosamente escrito, el vestuario de época, los títulos nobiliarios de los personajes y, sobre todo, las convenciones sociales tácitas de ir al teatro. Las normas no escritas, claro. Eso es, esa convención que dice que el público debe sentarse a oscuras, estar calladito y aplaudir solo al final. Todo lo que le da forma, sentido y estructura a la obra para que sea digerible. ¿Vale? ¿El marco simbólico? Exacto. Y por otro lado, lo real sería la emoción cruda de los actores, esa pulsión visceral, el sudor, el olvido repentino del texto, el caos subyacente, todo ese instinto impredecible que palpita bajo el vestuario y que en cualquier momento de la representación amenaza con salirse por completo del guión y dinamitar la obra entera. ¿Voy bien encaminado? Vas muy bien encaminado, sí, pero permíteme añadir un matiz crucial a esa metáfora teatral que has hecho, porque justo ahí reside la genialidad absoluta de Lacan. A ver, corrígeme lo que haga falta. En tu ejemplo, parece que lo real es solo una emoción muy intensa del actor, pero para el psicoanálisis, lo real es algo todavía más radical. Es aquello que directamente no se puede poner en palabras, lo que carece de sentido, lo que fractura la realidad misma. Ostras. Es la angustia repentina, el sinsentido absoluto. Si volvemos a tu ejemplo del teatro, lo real no es que el actor llore con más fuerza de la cuenta y se salga del personaje. Lo real es que, en mitad del monólogo de Hamlet, el techo del teatro se desplome de golpe. Madre mía. Vale, la destrucción total del marco. Exacto. Es lo inasimilable. Y aquí es donde Bernal nos dice que la política lacaniana se centra en el dominio que ejercen esos semblantes sobre ese real incontrolable. Claro, ahora lo veo. O sea, los semblantes son la red de seguridad para que no nos caiga el techo encima. Son el intento desesperado del ser humano de cubrir ese agujero, de taparlo. Fíjate que el texto habla de la política como una antinomia, un conflicto constante, o un acuerdo entre ambas fuerzas. La vida en sociedad, según esta lectura, no es más que un ejercicio continuo de equilibrar estas dos dimensiones. Es como estar en la cuerda floja. Tal cual. Los semblantes, es decir, las leyes, los buenos modales, las jerarquías de la oficina, el dinero, el propio lenguaje con el que hablamos ahora mismo, son herramientas. Herramientas que intentan aparejar, dominar o, como mínimo, darle una forma más o menos soportable a ese real caótico e incomprensible. Me quiero detener un segundo en esa palabra. En la palabra que usa el texto de Bernal, porque no parece nada casual. Aparejar. Sí, es un término muy particular. Es un término marítimo, o sea, de barcos. Se apareja un barco, se le ponen las velas, los mástiles, las cuerdas. ¿Para qué? Pues para intentar aprovechar la fuerza del viento. Exacto. Pero ojo, es un viento salvaje que tú ni has creado, ni controlas, y que si te descuidas un momento, te hace volcar y destroza la nave en 1000 pedazos. Me parece fascinante pensar que nuestras sacrosantas normas sociales son solo aparejos intentando navegar sobre un mar impredecible. Es una imagen preciosa y muy precisa, sí. Ahora bien,
Si llevamos esta idea del mar salvaje, de la tempestad, a los seres humanos interactuando, a las relaciones de nuestro día a día, ¿qué es exactamente ese real tan indomable? Porque Bernal en el texto no nos deja a oscuras, ¿verdad? Da una definición que es hiperespecífica. Así es. Él define lo real en este contexto como el goce. Exacto. Y ahí es donde el texto se vuelve verdaderamente denso, te lo aseguro. Ya, ya. Y aquí es donde yo necesito hacer una pausa dramática y pedir auxilio. Porque, para cualquiera que no esté muy metido en el lenguaje del psicoanálisis, la palabra goce remite inmediatamente a pasarlo en grande, ¿no? Claro, al disfrute. Exacto. Remite a una tarde de vacaciones en la playa, a comerse un buen postre, a salir de fiesta, pero Bernal escribe que este goce es algo que circula constantemente en los vínculos humanos y que, atención, habita irremediablemente en todo discurso. En todo discurso, sí. Y claro, a mí me vuela la cabeza pensar esto. Si habita en todo discurso, significa que cada conversación que tenemos, por mundana o aburrida que sea, no sé, como ir a comprar el pan o pedir un café con leche, esconde esta corriente subterránea de goce. A ver, por favor, aclaremos esto, porque intuyo que no estamos hablando de montar una fiesta en la panadería. No, desde luego que no. A ver, si conectamos esto con la perspectiva general del psicoanálisis, lo primero que hay que hacer, y es fundamental, es borrar de la mente esa equivalencia automática entre goce y placer. Vale, borrado. En realidad son conceptos casi opuestos. El placer tiene un límite claro. Tú comes un postre riquísimo, te sacias, te llenas y paras. El principio del placer en el ser humano busca siempre el equilibrio, el confort, la homeostasis. Estar a gustito, vamos. Exacto, estar a gustito. Pero el goce, tal y como lo plantea Lacan y tal y como lo recoge Bernal aquí, es una fuerza muy distinta. Es una satisfacción paradójica, compulsiva, inconsciente, que empuja siempre más allá de los límites del placer y que muchísimas veces incluye el sufrimiento. Espera un momento. ¿Una satisfacción que incluye el sufrimiento? Sí. A ver, eso suena a contradicción total para nuestra mente racional. Si algo nos hace sufrir, ¿por qué narices lo íbamos a buscar? Porque no obedece a la razón consciente. Para nada. Pensemos en dinámicas cotidianas, para quienes nos escuchan. Algo que todos hemos visto o vivido. ¿Por qué alguien se enzarza en discusiones políticas estériles en Twitter o en Internet a las 3 de la mañana? Sabiendo que no va a convencer a nadie. Sabiendo que no va a convencer a nadie. Y sabiendo además que le va a provocar insomnio, taquicardia y un mal humor terrible al día siguiente. Totalmente. Ahí no hay placer en el sentido clásico. No es divertido. No te deja relajado. No, es un estrés tremendo. Sin embargo, hay un goce. Hay una satisfacción pulsional, oscura, extraña, en esa indignación, en ese choque constante, en esa repetición destructiva. El goce es esa energía primaria, irracional y desbordante que, por ejemplo, mantiene a las personas unidas en relaciones tóxicas durante años. Telita. O que las enfrenta ferozmente por motivos que desde la lógica pura no tienen ningún sentido. Madre mía. O sea que el goce, volviendo al mundo de la mecánica, es como la fricción del motor. No es el viaje agradable por la autopista con música. Es el roce constante de las piezas metálicas quemándose, consumiéndose, y aún así somos incapaces de soltar el pie del acelerador. Esa es la idea exacta. Somos adictos a esa fricción. Y cuando el texto nos dice que el goce habita en todo discurso, pues responde a tu pregunta sobre la panadería de antes. A ver. Sí, incluso al comprar el pan hay goce. Evidentemente puede estar supercamuflado bajo las formas de cortesía, es decir, bajo los semblantes de buenos días, me pone una baguette. Pero en el instante mismo en que hay dos seres humanos hablando, hay siempre un intento inconsciente de posicionarse. De medir fuerzas. De medir fuerzas, de demandar amor, de ejercer una microcuota de poder sobre el otro o de evitar el rechazo. Siempre hay una vibración, una carga pulsional que excede con mucho la mera transacción económica de dame una barra de pan y te doy €1. Lo irracional, ese goce, se cuela constantemente entre las palabras. Es como si resumara. Exacto. Y Bernal señala que reconocer esto, reconocer que no somos sujetos transparentes, racionales y ordenados, sino sujetos atravesados por este goce que nos desborda y nos domina, es lo que marca verdaderamente la política lacaniana. Entonces, ¿qué significa todo esto?
a la hora de estructurar una sociedad. Porque aquí llegamos a lo que el texto plantea como la gran tesis. O sea, el punto donde los caminos se separan radicalmente. El núcleo duro del texto, sí. Una vez que hemos identificado que nuestra materia prima como sociedad es este goce, que hemos dicho que es caótico, que es contradictorio y que siempre está circulando por debajo de los famosos semblantes, Bernal nos explica la diferencia abismal en cómo se lidia con él. Ajá. Nos dice que la política del psicoanálisis tiene en cuenta lo real, es decir, asume de base que ese goce está ahí operando. En cambio, la política corriente, la política con minúsculas de nuestro día a día, lo que busca es regular las formas de goce del sujeto en el ámbito colectivo. Esa es la distinción fundamental que hace el texto. El tratamiento distinto que se le da a ese goce es lo que permite distinguir una política de la otra. A ver si logramos bajar esto a la tierra. Con una imagen. Si intento traducirlo a algo muy cotidiano. La política corriente me parece como un agente de tráfico plantado en medio de un cruce caótico en plena hora punta en Madrid o Barcelona. Vale, me ubico. El agente, que representaría a las instituciones, al Estado y a las leyes, está intentando desesperadamente poner semáforos, pintar líneas continuas en el asfalto, redactar normativas de circulación y repartir multas a diestro y siniestro. Todo esto serían los semblantes, claro. Exacto. Puros semblantes. Y su único objetivo en la vida es controlar y regular el flujo incesante de los vehículos, que representarían el goce colectivo. El agente quiere orden, quiere fluidez a toda costa. No le importa lo más mínimo a dónde va la gente, ni por qué demonios tienen tanta prisa. Solo quiere que no se choquen y que la rueda siga girando. Regulación pura y dura. Eso es. Pero por lo que leo en Bernal, la política del psicoanálisis sería algo muy distinto a ese agente de tráfico. Sería más bien como alguien que en medio de ese atasco decide sentarse en el asiento del copiloto de tu coche. Qué imagen más curiosa, a ver. Y no se sienta ahí para decirte por dónde tienes que ir, ni para echarte la bronca o ponerte una multa. Se sienta para intentar comprender cómo funciona el motor de tu coche y, muy especialmente, para preguntarte por qué tú como conductor tienes el impulso irrefrenable de pisar a fondo el acelerador precisamente cuando ves que se acerca una curva peligrosísima. O sea, reconoce el impulso, reconoce que el goce está ahí al volante, tomando las decisiones, en lugar de creer, de forma ingenua, que plantar una señal de límite de velocidad externa va a solucionar el problema profundo de tu ansiedad al volante. Oye, pues es un acercamiento muy gráfico e ilustrativo. Pero, ojo con esto, porque hay que afinar un poco la figura de ese psicoanalista en tu metáfora. Vale, afina. Y copiloto no se sienta ahí al lado solo por tener curiosidad intelectual por la mecánica del motor, ¿vale? Se sienta ahí porque entiende profundamente que la señal de tráfico, el semblante, es extremadamente frágil. Y esto plantea una pregunta importante para cualquier persona que observe nuestra sociedad actual con ojos críticos. A ver, ¿cuál? ¿Por qué la política corriente, ese agente de tráfico sudoroso, necesita crear tantos y tantos semblantes? ¿Por qué necesitamos toneladas de leyes, tanta burocracia, tantas ideologías políticas, tantas normas de cortesía que nos asfixian? Pues supongo que porque si el goce es tan destructivo como me explicabas antes con las relaciones tóxicas, sin esos semáforos nos mataríamos en el primer cruce a los 5 minutos. Exactamente por eso. La política corriente, la general, necesita desesperadamente los semblantes para intentar domesticar y hacer mínimamente vivible ese goce en la colectividad. Es pura supervivencia. Totalmente. Si dejáramos que cada individuo persiguiera su goce particular, su empuje ciego, sin ningún tipo de freno simbólico, la vida en común se volvería inviable en cuestión de horas. Sería el estado de naturaleza más brutal, un caos absoluto. Ya te digo. Así que la política general hace lo que tiene que hacer. Ojo, que es regular. Genera discursos oficiales, crea instituciones sólidas e intenta canalizar toda esa energía pulsional salvaje para que la maquinaria de la sociedad funcione sin que las piezas se destruyan mutuamente, de forma inmediata. Es, en el fondo, un intento colosal de hacer que lo real no se note demasiado. Pero claro, el texto subraya que la política psicoanalítica hace otra cosa. No regula, sino que, como citamos antes, tiene en cuenta ese real. Y ahí, justo ahí, radica el cambio de paradigma del que habla Bernal. El enfoque lacaniano que describe el texto no busca inventar un semáforo más bonito o proponer una ley de tráfico más estricta que la anterior. Ya, no es reformismo. No. El psicoanálisis sabe que por muchas capas de asfalto y regulaciones y multas que pongas en la superficie visible,
El motor del goce sigue rugiendo ahí abajo, intacto, y siempre, inevitablemente, va a encontrar una grieta, un fallo en el sistema por la que salir a la luz. Inevitablemente. Tratar el goce en esta política lacaniana no significa aplastarlo o negarlo cobardemente bajo normas colectivas homogeneizadoras. Implica atreverse a mirarlo de frente, a tenerlo verdaderamente en cuenta y a comprender cómo opera singularmente en cada persona, uno por uno, y en cada vínculo humano. O sea, un trato personalizado del caos. Sí. La política corriente te dice, tápalo, ponle una tapa pesada y que circule el tráfico. La política lacaniana te dice, cuidado, mira debajo de la tapa, porque si no entiendes de qué diablos está hecho ese magma, tarde o temprano te va a quemar vivo. Esa es la gran línea divisoria que establece Bernal en su texto. Es una distinción que cuando te paras a pensarlo lo altera todo, de verdad. Lo cambia todo. Porque si uno asimila esta lectura profundamente, ya no puede sentarse a ver las noticias en la tele de la misma manera. Te obliga a observar los debates políticos en el Parlamento, las peleas a gritos en redes sociales o incluso los pequeños roces absurdos en la cena de Navidad con la familia, con unas gafas completamente nuevas. Gafas de rayos X, casi. Literalmente. Dejas de escuchar exclusivamente lo que la gente dice, es decir, dejas de prestarle tanta atención a los semblantes, a las justificaciones racionales impecables, a ese guión que se han aprendido de memoria, y empiezas a intentar percibir ese goce oscuro que está vibrando por debajo, alimentando el fuego de la confrontación sin que ellos mismos se den cuenta. Es un ejercicio de escucha distinto. Al final, lo que consigue este texto de Hernando Bernal, que insisto, a pesar de su brevedad es un cañón, es proporcionarnos una lente potentísima para mirar la sociedad. Para quienes buscan comprender de verdad, sin medias tintas, las tensiones sociales y la naturaleza más profunda de los vínculos humanos, la conclusión que se extrae es casi demoledora. Es una cura de humildad para la razón ilustrada. Totalmente. Te dice que detrás de todas nuestras imponentes y majestuosas estructuras, de todas nuestras leyes perfectas, nuestras buenas maneras de manual y nuestra supuesta racionalidad occidental tan civilizada, siempre hay un flujo caótico, irreductible y poderosísimo de energía pura. Siempre. Y que toda nuestra organización política, cultural y social, a lo largo de los siglos, no es más que un gigantesco esfuerzo, a veces un esfuerzo desesperado y patético, por construir diques que contengan ese océano indomable dentro de un cauce más o menos civilizado. Así es un esfuerzo titánico de contención. Y, bueno, si me permites estirar esta conclusión un poquito más allá del texto. Por favor. Creo que el artículo de Bernal nos arrastra hacia una reflexión final. Una que no está escrita literalmente en el papel, pero que resuena con muchísima fuerza si aplicamos este principio estructural lacaniano a nuestro mundo actual, al presente. A ver, te escucho. Si aceptamos que toda la política corriente, todo el sistema, no es más que un intento constante de utilizar esos frágiles semblantes para tapar y regular el indomable goce de las masas, la pregunta es, ¿qué es lo que ocurre exactamente en esos momentos históricos donde los semblantes fracasan y ya no pueden contener lo real? Momentos de crisis total. Exacto. Cuando las instituciones de toda la vida pierden de repente su prestigio, cuando las leyes dejan de respetarse masivamente y cuando los grandes relatos compartidos que nos unían pierden toda su credibilidad en la sociedad, ¿qué pasa? Se rompe el dique. Esa es la duda. ¿Se rompe el sistema por completo, dejándonos a la intemperie, a merced de ese goce puro y destructivo de unos contra otros? ¿O simplemente la humanidad se ve forzada a inventar a toda prisa y con parches nuevos semblantes y nuevas escenografías de cartón-piedra para poder simplemente sobrevivir a su propia naturaleza? Qué barbaridad de pregunta para cerrar, de verdad. ¿Ves para quedarse dándole vueltas horas? De esas reflexiones que te dejan mirando al techo por la noche sin poder dormir. Es que el psicoanálisis tiene eso, que no te deja indiferente. No, desde luego que no. Y es justo el tipo de interrogante que nos demuestra que, a veces, atreverse a mirar bajo la superficie de todo lo que damos por sentado y por normal en nuestro día a día, pues revela verdades absolutamente abrumadoras sobre quiénes somos realmente y cómo funcionamos como grupo. Totalmente de acuerdo. Pues con esta reflexión nos despedimos por hoy. Invitamos a todos los que han acompañado esta exploración exhaustiva, a quienes nos escuchan, a que sigan cuestionando las apariencias de su entorno. Que no se queden con el guión oficial. Exacto.
La próxima vez que vean el guión, el protocolo estricto y el decorado perfecto de su día a día, de sus reuniones, deténganse solo un segundo y pregúntense, ¿qué es lo que realmente está latiendo por debajo, amenazando con romper el telón? Hasta la próxima.